Bien, entonces, la sesión anterior comentábamos esta cuestión de la necesidad de poder identificar las orientaciones de los elementos rígidos en el espacio con respecto a un sistema de coordenadas global. Y ya habíamos comentado también la parte de la cinemática, que la intención es encontrar un modelo matemático, una serie de ecuaciones que relacionen el sistema para poder describir el movimiento, para poder entender cuál va a ser el movimiento de estos componentes, en este caso de los manipuladores robóticos. Hicimos ahí un ejemplo con un eslabón de 2 grados de libertad y veíamos que la cuestión de las ecuaciones que vamos nosotros a determinar, pues van siendo un poquito más complejas, ¿no? En este caso de un manipulador de 2 grados de libertad en un plano, pues son sumamente sencillas, pero tan solo al agregar un giro en la base y estar ya trabajando en un plano tridimensional, las ecuaciones se iban a empezar a complicar, a ser más complejas. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando ya con un manipulador de más grados de libertad, con un eslabonamiento serial, ese encadenamiento que vamos teniendo con los eslabones, esas ecuaciones se van haciendo más complejas aún. Y es por eso que se empieza a emplear lo que es la representación de esa orientación y de la posición por medio de matrices. Entonces, en la sesión anterior veíamos, la sesión de ayer, veíamos cómo empezamos a representar la parte de las matrices de orientación. Esta matriz de orientación en donde íbamos a explicar, de acuerdo a esta matriz generalizada que tenemos aquí, la cuestión de la proyección de cada uno de los vectores unitarios de un sistema móvil, esos vectores unitarios con respecto a un sistema fijo. Y entonces decíamos que esta matriz generalizada lo que pretende es representar cada una de las posibilidades que tiene de los vectores del sistema móvil de proyectarse con respecto a los sistemas, perdón, con respecto a los vectores del sistema fijo. Y entonces decíamos que vamos a tener 9 combinaciones posibles que están representadas aquí en esta matriz generalizada de rotación. ¿Sí? Veíamos también incluso que considerábamos, repasábamos aquí, que si nosotros teníamos dos sistemas completamente alineados, pues era equivalente a tener la matriz identidad, ya que cuando teníamos que el sistema U correspondía al sistema X, en este caso los vectores unitarios, y el producto punto de ambos sistemas, como iban a estar alineados, iban a ser paralelos, recordábamos las propiedades de estos vectores, que era magnitud, dirección y sentido, y que el producto punto de esos dos vectores pues iba a ser 1, ¿no? Entonces, esta proyección aquí en esta parte donde teníamos I de U con respecto a I de X, íbamos a tener un valor en el cual se representaba completamente la magnitud unitaria. Y cuando teníamos vectores perpendiculares, en el caso I de U con respecto a I de Y, como estaban relacionados entre sí a 90 grados, nos iba a dar un resultado de 0. El producto punto de dos vectores perpendiculares nos iba a dar 0. Entonces, de esta forma, íbamos a ir obteniendo, pues en este caso, 0 aquí, 0 aquí. Y si se percatan también con respecto a las otras filas y columnas, vamos a tener 0, porque ya no vamos a tener proyección de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos una proyección del elemento U con respecto a X, ya no volvemos a tener una proyección de B con respecto a X, porque sería como tener roto ese sistema, el sistema móvil, y que tuviéramos dos ejes de coordenadas en un mismo vector, y eso no es posible, porque dentro de las propiedades que vamos a estar manejando con estos sistemas de coordenadas, sistemas tanto el de referencia como el móvil, es que deben ser sistemas ortonormales, es decir, en cada uno de sus ejes debe de haber 90 grados entre sí con respecto a cada uno de ellos, y además debe de ser textrógiro, que les comentaba el día de ayer, tiene que ser con la correspondencia de X, Y y Z saliendo, mientras que los desbógiros son con Z entrando. Entonces, utilizamos la convención de los sistemas dextrógiros, ¿no? Entonces, en base a eso, la cuestión de ir sustituyendo estos valores en esta matriz generalizada para la cuestión de la orientación, nos va a permitir identificar la matriz resultante de cada uno de ellos, ¿no? Entonces veíamos un caso muy sencillo
que era esta parte de cuando teníamos, por ejemplo, aquí este sistema móvil, que lo tenemos representado en rojo, VW, y cuando coincidía completamente con el sistema de referencia X, Y y Z, ¿no? Y se hace la misma identificación, vemos con cuál corresponde cada uno de ellos, y en función de eso, pues determinamos la matriz de orientación, o la matriz aquí R, que nos va a proyectar cada uno de esos ejes. Esto no necesariamente tiene que ser siempre la cuestión de que correspondan cada uno de estos ejes, ¿no? Podríamos tener algunas otras situaciones como las que podríamos empezar a determinar ahorita. Permítame tantito. Se puede desde aquí, entonces vamos a hacerlo acá. Bien, entonces si nosotros tuviéramos un sistema de coordenadas, ¿no? Donde yo tengo aquí X, por ejemplo, va a estar Y, ahorita los etiqueto, y este fuera Z, este va a ser mi sistema de referencia fijo, ¿no? Este va a ser X, Y y Z, y podríamos tener lo siguiente, por ejemplo, voy a poner en rojo este podría ser U, o caray, U, este sería B, y este sería W. En este caso, por ejemplo, déjenme rotularlo. Este sería U, este sería B y este sería W. Por ejemplo, para este caso y obtener la matriz de rotación, ¿qué resultado tendríamos, por ejemplo, entre estos dos sistemas de coordenadas? Aquí necesitaríamos identificar una matriz de orientación. Voy a poner una matriz R, que sería igual. A ver, dígame, ¿cómo estaría? Acuérdense que tenemos que sustituir estos valores dentro de la matriz generalizada donde consideramos cada uno de los vectores unitarios tanto del sistema móvil como del sistema fijo. Julio, ¿qué me comentas? ¿Qué matriz nos va a dar? ¿Qué tenemos que hacer para poderla obtener? Porque la matriz de identidad no hubo problema, ¿no? Ahí teníamos los demás. Pasó aquí, se me movieron estos. ¿No? No, no sabré decirle, profe. No, ¿Alguien más? no se Jonathan. me... Sí, no te preocupes, Julio. Aquí lo que quiero es precisamente eso, que quede claro cuál es la intención de esa matriz, cuál es el objetivo. Y necesitamos empezar a ver esas opciones. Pues hay que ver cómo es, bueno, los movimientos que hizo, ¿no? Porque se supone que cada uno es como, bueno, o sea, el X corresponde como a la U, la V a la Y y la W a la Z, ¿no? Exacto, ¿sí? Y hay que ver. Ajá, en ese caso. Sí, pero aquí podríamos sacar una matriz que represente la orientación, en este caso del sistema móvil que es VW, con respecto al sistema fijo que es X, Y, Z.
Y recordando lo que es la matriz esta de rotación, nosotros tenemos que ver cada una de las combinaciones, en este caso U con X, B con X y W con X. Por ejemplo, para sacar el primer renglón, vamos a hacerlo. Vamos a editar esta cosa. Vamos a volverlo a poner aquí. Entonces tendríamos, para la primera matriz tenemos considerado de la parte superior, teníamos, si se percataron, teníamos aquí I de X en un elemento por I de U. I de U, ¿no? I de U, ahí, por I de U, ¿sí? El otro elemento era el mismo I de X, pero en este caso ahora es por J de U, no, J de B, J de B, ¿no? Es I de U y es ICJK es UBW. Y el tercero es I de X por K de K de W. Exactamente. Estos, ahorita vamos a sacar estos, ¿no? Entonces lo vamos a poner por acá abajito. Y entonces a nuestra matriz de rotación vamos a ir cambiando. Bueno, de una vez vamos a anotar los demás para que nos sea más fácil. Voy a poner por acá. Para tenerlos de referencia. Y es que esto no la puedo editar. Entonces ahí sería como 001. En este caso vamos a ponerlo aquí en el primer elemento. Oh, caray, no me deja. Ahí está. Entonces el primer elemento en este caso sería la proyección de IU, o en este caso del vector U con respecto al elemento X. Si se percatan, U está hacia abajo mientras X está hacia adelante. Por lo tanto, son perpendiculares y el producto punto entre ellos pues va a ser 0. Entonces aquí el primer elemento pues sería 0. En la siguiente que vamos a analizar es ese mismo, es con respecto a ese eje, pero ahora vamos a analizar B. B está entrando, digámoslo así, hacia la pantalla, hacia la pantalla, y X está hacia adelante. Por lo mismo, igual tenemos un ángulo de 90 grados entre ellos, son perpendiculares, y de igual forma vamos a tener 0. Y al final tenemos que KDW, sí está alineado con respecto a X, porque si se dan cuenta están hacia la misma dirección, los dos están hacia la derecha, entonces en ambos vamos a tener 1, ¿sí? Eso es lo que representa esta matriz de orientación. En la segunda fila, ahora lo que cambiamos es el sistema de referencia, ahora va a ser J de Y, el que vamos a estar analizando. Y volvemos a hacer la misma comparación. I de U, o en este caso U, con respecto a Y. ¿Cómo están? Ahí que lo voy a Está poner. en la misma, pero va hacia otra dirección, ¿no? Solo cambia el signo. En este caso cambia el sentido, sí, efectivamente. Aquí lo que tenemos es que sí podremos llamarlos que están alineados, digamos, en este caso habría 180 grados, y cuando estamos hablando de 180 grados, un signo negativo en una función seno o coseno. Voy a ponerle entonces menos 1. ¿O dónde se quedó el signo? Aquí está. Por ahí. Menos 1. ¿Sí? Entonces, con esto estoy indicándole que el sistema, pues están alineados, pero tienen diferente sentido, ¿no? Acuérdense que tiene magnitud, dirección, sentido. La dirección sería la misma, pero de sentido contrario. B con respecto a Y. 0. En este caso es el 0, uno está entrando y el otro está hacia arriba, son perpendiculares y es 0, ¿no? Y finalmente, la otra es 0. también 0, que sería W con respecto a Y. Igual, hacia la derecha y el otro hacia arriba, perpendiculares. Pasamos a la tercera fila y en este caso sería otra vez W, pero ahora con respecto a Z. U con respecto a Z, 0. perpendiculares, ¿no? Uno hacia abajo, el otro hacia afuera, 0. Le doy otro espacio, 0. Acá tenemos que Menos es, 1, ¿no? Menos 1. tenemos B con respecto a Y. Estamos, Menos 1. perdón, B con respecto a Z, perdón, sí tienes razón. Perdón.
Entonces aquí en este caso B está entrando y Z está saliendo. Igual Menos 1. están en sentidos contrarios. Vamos a ponerle aquí el Más menos 1. ¿Sí? Y el último valor, que es W con respecto a Z. W está hacia la derecha y Z saliendo, es 0. Ahí está. Entonces, este sería la matriz que nos representará esta par de sistemas de coordenadas, ¿no? A ver, veamos. Vamos a poner. Entonces, esto ya nos ayudó bastante. Vamos a eliminar este. Oh, caramba. Voy a poner aquí arribita para que no nos estorbe. Y vamos a ver otro sistema de coordenadas. Vamos a seguir practicando. Entonces, otro de los que tendríamos sería, por ejemplo, aquí. A ver. Este. Y así. Y el rótulo, y esto sería, por ejemplo, si esto es U, este es B, y este es W. ¿Cuál sería la matriz resultante entre este, el azul, y el negro, que sería el de referencia, por ejemplo? Menos 1, 0, 0. Menos 1, vamos a ver, menos 1, 0, 0, la siguiente fila. 0, menos 1, 0. 0, menos 1 y 0. Y la tercera, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ahí está, veamos. Pues parece una identidad, vamos a ver si es cierto. Semi-identidad, ¿no? Tenemos ahí los signos encontrados. Dice que en el eje, en la primera columna y primera fila, que tenemos a U con X, dice que corresponden, así es, efectivamente, U con respecto a X son paralelos, pero de sentidos contrarios, ¿no? Otro de los que estamos aquí analizando también es el de B con respecto a Y, dice su compañero que coinciden, B con respecto a Y, igual, están alineados, pero sentidos contrarios. Y terminamos con los ejes Z, W y Z correspondientes, ¿no? Creo que no hay problema. Vamos a ver, una última orientación. El otro sería, por ejemplo, ouch. A ver si se ve. ¿Sí se ve ese color? Sí. Ok. Así. Y ahí está. Bueno, algo descuadrado, pero ahí está. Oh. Si quiere, para eliminarlos, nada más selecciónelos y en el teclado apriete suprimir. Pero no me deja ni seleccionar. Ah, ya está. Es que se meten aquí de metiche. Ahí está ya. Gracias. Entonces esto sería, es que nos genera un texto bien grandote y hay que estarlo recortando, pero bueno. Extraño mi pizarrón. Este sería B. Y W. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la matriz? Para el verde con respecto al negro. Ahorita el sistema de referencia va a ser nuestro sistema negro. Que también 0, después podríamos sacar, por ejemplo, el azul con rojo y demás, ¿no? Ok. 0 0, menos 1, 0. 0, 0, menos 1 y 0. El otro, 0, 0, 1.
0, 0, 1. Sí, Excelente. Y el último, la última fila. menos 1, 0, 0. 1, 0, 0. Menos Menos 1, 1, 0, 0. 0, 0. Vamos a ver. Vamos a ver si corresponde. Entonces, en este caso dice que U con respecto a X son 0. Sí, efectivamente, uno está hacia adentro, otro hacia adelante. Después tenemos que B con respecto a X tampoco. Ah, no, sí, mentira. Ahí está, el signo negativo, efectivamente, porque son paralelos pero sentidos opuestos. Y finalmente W con respecto a X tampoco tiene que ver, ¿no? La siguiente dice que es W con respecto a Y. W con respecto a Y en el mismo sentido, muy bien. Y finalmente aquí tenemos que U coincide con Z en sentido contrario, negativo, efectivamente. Muy bien. Entonces, si se puede percatar, por ejemplo, aquí luego cuando estamos analizando en cada una de las matrices, podemos preguntar, por ejemplo, aquí en este caso es U, este es el color, por ejemplo, aquí es U con respecto a X, ¿no? Luego sacamos esta correspondencia de ejes. Por ejemplo, aquí sería W con respecto a Z. Pero también otra de las cosas que podemos percibir, lo que les decía, una vez que tenemos ya una coincidencia en ejes, tanto en lo que es fila como en columna, ya no puede haber otro uno, véanlo, ¿no? Porque, pues obviamente esos ejes del sistema móvil ya está proyectado en un sistema, en un eje del fijo, y es como si comentáramos que W está incidiendo en dos de los ejes del sistema de referencia, ¿no? Estaríamos copiando ese valor. Entonces, en todas, vean, aquí también. Ya tuvimos un 1 en esta fila, tanto en fila y en columna, no debe de volver a aparecer. Si aparece es que por ahí tuvimos un error, ¿no? Entonces, esto es un tip. Ahí en este caso, estas cosas, cuando aparecen, aquí lo mismo nos dio. Una vez que ya encontramos el 1, pues los demás componentes deben de ser 0, ¿no? Porque pues ya están proyectados esos ejes. Estamos jugando Sudoku. ¿Cómo, perdón? Es un juego de Sudoku. Ah, sí, más o menos. Algo parecido. Ya no debe de aparecer otro número ahí. Y bueno, esto es cuando tenemos unas proyecciones, unas orientaciones del sistema móvil con respecto al fijo, pues digámoslo así, que coinciden los ejes y están ortonormales. Les decía aquí las proyecciones, pues digamos que son a 90 grados, pero va a haber la necesidad de que estén representados esas rotaciones, esas orientaciones con un ángulo determinado, es decir, no todo es miel sobre hojuelas, no todo lo vamos a tener así bien alineadito y que coincidan al menos ejes con ejes. Y es aquí en donde estas proyecciones, ahora sí, en este caso, veamos, por ejemplo, si tuviéramos aquí en este sistema que coincidiera, por ejemplo, X, y que lo que va a ser el sistema, esto sería, perdón, U, y el sistema V estaría por acá, y el sistema W, el eje, perdón, W, estuviera aquí. Aquí estamos viendo que se está haciendo una rotación sobre este eje, perdón. ¿Y qué pasaría? Bueno, pues entonces aquí obviamente vamos a tener una proyección de este sistema, del que va a ser el V. Vamos a sacar las componentes de X, de Y y la componente en Z, ¿no? Y entonces este ángulo que se giró, pues cada uno de ellos va a representar una rotación. Entonces ahí en este caso, por ejemplo en este voy a tratarlo de etiquetar, a ver si se puede ver. Vamos para tener referencia, aquí tendríamos el U. Este sería el V. Y obviamente el otro que está acá sería el W. En este caso, vamos a suponer que giró en este sentido un ángulo determinado. Vamos a suponer que fue un ángulo teta, ¿no? TH.
Entonces, ¿cuál sería la matriz resultante del sistema rojito con respecto a X, Y, Z? Recuerden, ahora, entonces, primero lo que tenemos que analizar, ¿cómo está U con respecto a X? ¿Cómo son los vectores? Va en el mismo sentido, ¿no? Están en el mismo sentido, son paralelos, entonces aquí vamos a tener un 1, ¿no? Lo voy a poner en rojo. Bueno, lo dejamos en rojito. Ok, y U con respecto a Y son perpendiculares, ¿no? Hacia adelante, el otro hacia arriba es 0. Y U con respecto a Z, igual, Igual 0. 0. ¿Sale? Después, ¿cómo tenemos entonces ahora U con respecto? No sería B con respecto. Es bueno. Bueno, en este caso, como ya tenemos 1, recuerden lo que les había dicho, Sí. tanto en fila como en columna van a ser ceros, ¿no? Pero ¿qué pasa en este? Por ejemplo, aquí. Aquí, ¿cuál correspondería en este elemento? Sería B con respecto a Y. ¿Cómo está B con respecto a Y? ¿A qué sería igual? B coseno del ángulo, ¿no? En este caso, esta parte que tenemos aquí, este vector V Cada uno, ¿no? con respecto a Y, no puede ser 1 porque no está completamente alineado, pero Ajá. giró. Entonces, esta componente es como tratar de sacar esto que le estamos aquí. Esto sería el cateto adyacente y el cateto opuesto. Esto es el seno, la parte de acá arriba. Es que no quiero dejar de escribir para... Ahorita le pongo las flechitas. Uno de Z, ¿no? Seno y esto sería el coseno. Entonces, para sacar la componente de B que se proyecta en Y, es el coseno de teta. El ángulo. Coseno del ángulo. ¿Sí? Voy a tratarlo de alinear. ¿Sí? Eso es con respecto, eso sería V con respecto a Y. Y W con respecto a Y, ¿qué sería? Coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Digo, No. seno. Bueno, vamos a seguirnos con B. Me bajo en la fila para no perderlo. Bueno, entonces veíamos B con respecto a Y, la proyección sería el coseno. Pero B con respecto a Z, ¿cuál es la componente que se refleja acá? Pues es esta parte de arriba, que es el seno de teta, El ¿no? seno. Uno de Z. El seno de teta. Ahí está. Muy bien, ahí entonces esa sería la componente de B. Pero ¿qué pasa con W? En este caso está en el cuadrante que está debajo del plano XZ, ¿eh? Y está proyectado, digamos, en la pared izquierda, ¿no? Ese eje. Entonces, lo mismo, el ángulo que estamos girando es este. Acuérdense, alternos internos, después de girar 90 grados entre sí. Este ángulo que está aquí es el mismo que está acá. Y lo mismo, empezamos a ver cómo lo podemos proyectar. Tenemos esta parte, sería el seno, y esta de acá arriba sería el coseno. Entonces, W, que se proyecta con Y, ¿a qué sería igual? Es esta parte, sería el seno. Pero como nos encontramos en el eje negativo de Y, esto va a ser menos el seno de ese ángulo. ¿Sí? Y lo mismo para el otro componente, que va a ser de W con respecto a Z. Pero en este caso, este así directamente es el coseno, porque estamos proyectándolo sobre el eje Z directamente. Coseno del mismo ángulo. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, entonces les decía, este ángulo que está aquí es el mismo que es teta. Entonces, cuando lo estamos analizando aquí, acuérdense que el cateto opuesto es el seno. Aquí esto sería el seno, mientras que el cateto adyacente es el coseno. ¿Sí? Aquí igual, aquí en esta cuestión tendríamos que, estamos reflejando sobre este y... permítame, ahí está. Y esta parte sería, esto sería el seno, que sería la proyección que tendríamos sobre esta parte negativa de Y, véanlo, aquí. Esta sería esta componente y la determinamos con el seno.
Y esta parte que se reflejaría sobre Z es el coseno. Por eso tenemos aquí un menos seno, porque lo tenemos del lado negativo de W. Si no, tendríamos que ponerle que es un ángulo que es más 180 grados para poder detener ese seno. Lo que tiene teta más pi. Pero pues eso lo sustituimos poniendo el signo negativo y de todas formas el resultado de esa posición caerá sobre el lado negativo del eje Y. ¿Se queda claro? ¿Más o menos? Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces eso lo podemos tener aquí en ¿cómo se llama? Una rotación con respecto a X. Vean lo mismo que les comentaba. Una vez que nosotros tenemos aquí esta proyección, en este caso el pivote yo le llamo, ¿no? Muchos buscan en algunas literaturas que el pivote. No, simplemente es que los ejes que coinciden, yo los considero como el punto que va a hacer que rote. En este caso, U con respecto a X son los pivotes. Y vean, en este caso, pues no hay proyecciones de U con respecto a los otros ejes, que sería Y y Z. Ni tampoco en X me va a caer otra proyección, digamos, de V y de W, porque ya lo tengo completamente ocupado, pues, con lo que va a ser U. Solo nos queda en este caso aquí también las proyecciones. Pero vean, aquí también tengo 1 y aquí también tengo 1. ¿Cierto o falso? ¿Cuánto es menos seno de teta más coseno de teta? Eso es igual a 1. Se complementa, ¿no? ¿Se complementan? Vamos a llamarlo que sí. Pero, ¿cómo es la suma de vectores? Por ejemplo, ahorita si se nos termina la sesión, damos una pausa de 1 minuto y volvemos a iniciar, ¿eh? Okay. Cuando yo tengo esto, bueno, a lo mejor así va a ser más complejo, ¿no? Si yo quiero sumar estos dos vectores. No es tan sencillo, ¿no? Pero si los consideramos de esta forma, así, es más fácil verlo, ¿no? La suma de estos dos vectores, la resultante va a dar esto, ¿no? En estos dos también la resultante va a dar esto. Y acuérdense que en la suma de vectores, la resultante es este vector más este vector, bueno, este vector al cuadrado más este vector al cuadrado me va a dar este, pero es la raíz cuadrada, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo sumo el seno cuadrado más el coseno cuadrado? ¿A qué es igual? A A 1. La cuadrada. identidad, ¿no? En este La caso es identidad es 1. 1. Por eso les decía, aquí tenemos 1. Cuando sumo este vector con respecto a este, pues no lo puedo sumar así, ¿no? Lo tengo que sumar al cuadrado, porque son vectores, para sacar las componentes de cada uno de ellos. Entonces, coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1. Vean, volvemos a cumplir lo que les comentaba yo, ¿no? Que en cada uno de los filas y columnas en total debe aparecer el 1. Aquí está el 1, aquí está el 1, ¿sí? 1, 1. Pues ahí tengamos cuidado también cuando estemos determinando estas matrices. Si por ahí vemos que nos salen dos cosenos en una fila, pues no va a ser posible, ¿no? O dos senos, por ejemplo. Eso ya no, porque no nos va a dar el 1 al final de cuentas como resultado. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer esa pausa, los 2 minutitos, y ahorita seguimos con las otras opciones, porque decía, esto es con respecto a X, pero también podemos rotar con respecto a Y, con respecto a Z, y después vamos a empezar a hacer rotaciones con respecto a varios sistemas, ¿no? Y ahorita lo analizamos.